la holding empresarial y parece que no puedes abrir Instagram sin que te aparezca alguien hablándote de las bondades de tener una holding, también para prevenir esa posible situación de compraventa en la que pues, no tributa lo mismo si el propietario de tus participaciones es una persona física que si es una persona jurídica, una sociedad tenedora de acciones. ¿Es algo que esté apareciendo en la conversación de forma más recurrente últimamente cuando un empresario va a vender y se pregunta si tiene suficiente tiempo como para pasar esas participaciones al seno de una holding y que por lo menos cuando haya una venta no tribute? ¿O finalmente no tiene ninguna relevancia porque el importe de la venta va a ser dedicado a bienes personales e igualmente, por mucha holding que tengas, en algún momento vas a tener que hacer reparto de dividendos y vas a tener que, si te lo quieres gastar en propiedades o te lo quieres gastar en viajes o en tu jubilación, en algún momento vas a tener que disponer de ellos a nivel persona física y no persona jurídica? ¿Cómo tratas esta pregunta cuando te viene de un empresario que te dice, bueno, pero es que yo no tengo una holding, es que soy propietario a título personal de mi empresa, ¿me va a impactar? ¿Hay algo que pueda hacer o no es necesario? ¿Qué tipo de respuesta le dais? Claro. Bueno, obviamente casi todos los vendedores preguntan, ¿no? Oye, ¿y cuánto se va a quedar el Estado? Y le explico, pues depende un poquito de cómo se estructura, pero muy mínimo 19% y muy máximo 27%. No soy fiscalista, pero es un poco la horquilla. Digamos la horquilla. Entonces, joder, bueno, se enfada ya de algo. Claro. Digo, no es mi culpa, pero fíjate que ninguno, en el último año me ha dicho, oye, ¿y si monto una holding? Pero ninguno. Quiero decir con esto que otra vez el grado de poca cultura financiera o incluso empresarial, digo de conocimientos empresariales que hay en la pyme española, ¿no? Trabajan, son muy buenos técnicos, pero conceptos empresariales, pues parece que no, tampoco hay un interés demasiado grande hacia ellos, ¿no? Porque ninguno me lo ha preguntado. Hay algunos que han venido y que ya están en el proceso de hacerlo o que ya lo han hecho. Eso sí. Pero los que no tienen y se quejan de la fiscalidad, ninguno me ha dicho lo de la holding. Bien. Yo tampoco lo menciono mucho porque, a ver, que esto no es una carta blanca, ¿vale? Esto no se puede hacer así por así y requiere otra vez de una preparación y también de un tiempo prudencial antes de que luego pongas la empresa en venta. ¿Vale? Tú no puedes constituir hoy la holding y mañana vender la empresa, que Hacienda quiere decir que por ahí no. Luego hay otros condicionantes, ¿no? Que la holding tiene que tener sentido económico. Si tú simplemente tienes Manolo Sociedad Limitada y haces esto de Manolo Sociedad Limitada y montas una holding, no tiene sentido económico, porque no hay nada que puedas centralizar. Ahora, si tú operas con 2 o 3 sociedades, ¿vale? O que tengas sociedad de actividad y sociedad patrimonial con activos y lo metes debajo de la misma holding, todo eso tiene sentido económico, sentido operativo y lo aceptan. Pero si no, no. O sea, Manolo solamente para evitar impuestos, montar la holding, le van a pillar y le van a crujir aún más, ¿no? Por enfado. Así. Las empresas familiares, que son el 90 y largos % de empresas en España, pymes y muchas de ellas que nacen y crecen en el seno de una familia, parece que hay distintas visiones en cuanto a el beneficio o perjuicio que es trabajar con miembros de la familia. Tu caso personal es uno de ellos, has trabajado con tus padres, te habrás encontrado con muchos empresarios que trabajan con la mujer o con el hijo, hermanos, porque son una segunda generación. ¿Qué opinión tienes con respecto a la ventaja o inconveniente de trabajar con miembros de la familia? ¿Crees que es una bendición trabajar en el seno de una empresa familiar o crees que es una maldición? Yo creo que no hay respuesta correcta a esa pregunta, ¿no? Cada familia es un mundo, pero hablando un poquito de experiencia personal y lo que he visto en los clientes, ¿no? Depende de cómo han entrado y qué es lo que hacen ahora y cuáles son las propias ambiciones de esos familiares, ¿bien? Una cosa es montar tu negocio con tu mujer, es una situación que puede salir muy bien o muy mal. Otra cosa es que montes tu negocio y a los 2 años contrates a tu hermano. Bueno, ahí puede salir bien, puede salir mal, ¿no? ¿Qué te da como beneficio el trabajar en familia? Bueno, que a lo mejor hay ese sentimiento de tribu, ¿no? Por lo menos debería haber un respeto mutuo,
o por lo menos que no os vais a hacer daño, esperemos, ¿bien? Mientras que un socio amiguete que te puede hacer daño, te puede joder en cualquier momento, ¿vale? No quería usar la palabra, la has usado tú. Pero luego a la hora de relevo, sí me estoy dando cuenta que hay algunas empresas donde el padre líder lo ha montado, ¿no? Además suele ser alguien de personalidad bastante fuerte. Luego han entrado los hijos en puestos operativos, ni siquiera muy claves, ¿eh? Operativos, a lo mejor venta o administración o contabilidad o producción, ¿no? Y están ahí. Y aún así nos contactan para vender la empresa porque no cree que sus hijos tengan la capacidad gerencial de llevar la empresa. Y eso me parece muy curioso. Me parece una situación muy curiosa. Y luego hablas con los hijos y te das cuenta que sí, son seguramente muy buenos en sus puestos, pero no tienen necesitas cierta fortaleza para llevar a una empresa, ¿vale? Y más una empresa con 30, 40, 50 empleados, necesitas un poco de piel de elefante para poder llevarlo, ¿no? Y ellos mismos dicen que sus hijos no tienen esa piel de elefante para poder vivir todos los estragos que vivimos en el día a día. Y me parece muy curioso. ¿Qué ocurre en esas situaciones? Cuando sale el empresario, el padre, el líder, ¿salen el resto de miembros de la familia o no necesariamente? Hay veces que incluso con un cambio de manos, con un cambio de propiedad, los hijos se quedan en la empresa. Sí. Muchas veces, tanto parte vendedora como parte compradora puede poner esa condición. La parte vendedora podría ponerla para proteger, digamos, el puesto de trabajo de sus hijos. Es decir, mira, lo contratas por lo menos 5 años. Ya, siempre hay un límite, ¿no? Pero la parte compradora también a veces lo hace. Dice, mira, ellos son clave, ¿vale? Porque aunque no son líderes, pero sí llevan el alma todavía, ¿no? Llevan ese valor familiar y son importantes de cara también a la continuidad del personal y clientes y demás, ¿no? Entonces sí, se suelen quedar. Bueno, Julio, hay un elemento que tenemos en común y es que los dos hemos sido consultores empresariales independientes. Nos hemos tenido que enfrentar a muchos prejuicios. Cuando estuvimos hablando por primera vez, que estábamos de acuerdo en que había habido un deterioro del término consultor empresarial por factores que ahora te preguntaré, en tu opinión. Y en mi caso, y creo que en el tuyo también, nos hemos encontrado con empresarios que han vivido experiencias negativas con gente que les ha querido ayudar o que les ha querido aconsejar o les ha dado ciertas instrucciones que luego han resultado ser completamente irrelevantes, inocuas, a veces incluso contraproducentes a los objetivos del propio empresario. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Dónde nace ese prejuicio o ese deterioro de la consultoría empresarial, sobre todo cuando hablamos de consultores empresariales independientes o de las pequeñas boutiques de consultoría empresarial?